Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Buenas tardes, con muchísima satisfacción voy a comenzar esta tarde el programa de Alberto Sansegundo. Yo comienzo el programa, pero el programa es de Alberto Sansegundo, todos los libros un libro, con mucha satisfacción porque cuando estaba leyendo el guión, con esa información privilegiada que tengo un minuto antes, pensaba en una película preciosísima de una persona que además nos dejaba hace muy poco y que para mí ha sido uno de los grandes del cine, porque aparte de interpretar muy bien, hizo otras muchas cosas en el cine, ¿no? Como crear un festival de cine independiente. Y yo creo que con eso, pues yo, alguna pista sí que hemos dado ya. Alberto Sansegundo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hombre, no hace falta ser demasiado cinéfilo. Estas pistas son muy obvias, ¿no? Lo del el Festival Independiente, el fallecimiento reciente, gran actor. Eh, Guapísimo, Perdón, guapísimo también para guapísimo. más señas. Sí, guapísimo, claro. Sí, Robert Redford está ahí presente en el programa de una manera lateral, porque, bueno, ya lo anticipo, el núcleo central del programa gira sobre El Gran Gatsby, la magnífica novela de Francis Scott Fitzgerald, que ha cumplido en este 2025 100 años, ¿no? Y con esa excusa, pues sí, hablaremos muy de refilón, también no solamente la dimensión literaria, sino la cinematográfica, y hay efectivamente una de las cuatro, que yo sepa, versiones cinematográficas, dos relativamente recientes, de la novela. Una de ellas está protagonizada Con por Leonardo DiCaprio. la más reciente es la de Leonardo DiCaprio y la otra es la anterior, la del 74, es de está protagonizada por Robert Redford. Y bueno, precisamente por el fallecimiento relativamente reciente de Robert Redford, pensaba presentarlo cuando empezáramos a hablar del cine, pero aunque no es el núcleo central, quiero mostrarlo, el único libro que yo tengo relacionado con la trayectoria cinematográfica de Robert Redford, en la colección de siempre magnífica de la editorial Notorious. Este es el libro del 50 aniversario, cuando fue el 50 aniversario cumplió medio siglo, la película El Golpe, una maravilla, Otra que maravilla. uno no se cansa de ver. Pues es un monográfico, como siempre, con ese esplendor técnico, formal, infinidad de artículos, de fotografías espléndidas, de pósters, de análisis de diferentes autores sobre todos los extremos imaginables de esta película, ¿no? Entonces, sirva esta referencia como homenaje general a Robert Redford. Pensaba que apareciera más adelante. Pero ya no he podido aguantarme. Bueno, ningún problema, fantásticamente, ya lo Entiéndeme, tenemos ahí. entiéndeme. Aunque cuando comente la película, volveré a comentar algo también acerca del papel, en ese caso, en esa cinta, el papel del actor, ¿no? De manera que efectivamente estamos en una serie que ya se va a prolongar hasta final de trimestre, hasta las Navidades, centrada en novelas cuyos autores o el propio libro cumplen algún tipo de aniversario o han cumplido en pasado, porque el año está terminándose en este 2025, ¿no? Efectivamente, salí aquí Divertirse hasta morir, un libro del 85 que cumplía 40 años ahora, y también presenté la semana pasada Un puente sobre el Drina, de Ivo Andrich, que alcanza en estos meses los 80 años de vida. Por cierto, sí quiero comentar a todo pasado, claro, el mismo día que salió la emisión, en donde hablábamos de Sarajevo, la guerra de los Balcanes, etcétera, los medios de comunicación nos inundaban con reportajes terroríficos acerca de este turismo asesino, ¿no? Personas que pagaban por acercarse un fin de semana, como si fuera una diversión, a Sarajevo en aquella época, a disparar desde las colinas. Hablábamos entonces de los francotiradores. Bueno, en este caso, francotiradores de pago, absolutamente macabros, absolutamente sádicos. No se sabe muy bien todavía, se discute ahora, estoy yo leyendo estos días, si se trata de leyendas urbanas, de que efectivamente ese tráfico no existió, pero bueno, en cualquier caso ahí queda esa referencia. Y otra adicional es que de Ivo Andrich acaba de salir, yo lo leí hace unos días, después de la reseña, una colección de cuentos, la traducción en español de una colección de cuentos, que no recuerdo ahora cómo es su título. De manera que libros que
que están de cumpleaños, Ujú. y bueno, el Gran Gatsby lo está de una manera muy, muy redonda. Parece mentira que cumpla 100 años, sobre todo porque leída la novela ahora, es muy viva, nos sigue diciendo cosas, una razón por la cual muy probablemente, como decimos otras veces, es un clásico, ¿no? Sigue inspirando, sigue resultando estimulante, sigue diciendo, hablando directamente a la mente, también al alma de un lector de 100 años después, ¿no? Yo leí Un Gran Gatsby en esta colección hoy inencontrable, magnífica, o inencontrable e ilegible, porque para mí este tipo de letra ya es absolutamente imposible. Es la colección de Alfaguara, una colección de hace, pues eso, 50 años. Estoy buscando, no localizo el- el- la referencia, la estoy buscando, a ver si la logro. Un fallo técnico No te que me... preocupes. Bueno, ese fue tu primer encuentro con el Gran Gatsby Sí, de Scott Fitzgerald. un libro que me gustó, obviamente. Me gustó, pero lo que es algo que es conocido en el mundo de la literatura, en realidad, ¿no? Somos distintos, y como somos distintos pues, con el paso del tiempo, y nuestra lectura de los libros cambia también con el paso del tiempo, ¿no? A mí Mm. ahora me ha entusiasmado, releyéndolo ahora para el programa, me ha entusiasmado. Yo no recuerdo ese entusiasmo, me había gustado en su momento, pero yo creo que con el paso del tiempo te haces mayor, evidentemente, aprendes más cosas, tu mirada es más... El entusiasmo baja, ¿no? Sí, el entusiasmo es baja, pero yo ya te digo que estoy más entusiasmado ahora que entonces, ¿no? Lo que ganas es riqueza en la mirada, ¿no? Mm. Profundidad. Y esa profundidad, bueno, pues amplía las miras y por lo tanto realza aquello que has leído, ¿no? No, decía que lo había leído en esta colección de Alfaguara en el año 83, el formato clásico, con una portada, el diseño, la portada, las cenefas, los Mm. interiores, las pequeñas viñetas de los interiores eran Sí. de Enric Satué, Mm. un clásico en la edición literaria española. Y recomiendo, dejaré la referencia en el blog, recomiendo a quienes nos sigan un artículo estupendo de una experta, Paola Martínez Cuevas, un artículo que se llama La estatura y el porte de los libros, que abre un tema para mí muy interesante, y que no nos da tiempo ni siquiera a esbozar, ¿no? Pero sí lo quiero dejar en el blog, dejo el enlace al artículo para que quien esté interesado en esto que voy a apuntar ahora se adentre en él y disfrute, ¿no? Que es en qué medida ya desde un punto de vista estrictamente comercial, de marketing, ¿no? A la Ujú. hora de comprar un libro, el diseño influye, ¿no? Pero luego Claro. yo voy a otro plano, ¿no? Que es un más personal, ¿no? ¿Cómo es distinto leer un libro en una determinada colección, con un determinado Sí, formato, sí. que propicia un tacto determinado, que Mm. propicia un contacto casi, diríamos, se exagera un poco, hasta erótico Sí, con el yo objeto, creo ¿no? que incluso influye hasta el punto de que un libro te guste o no te guste. Hasta ese punto, Alberto, Sin duda, influye. sin duda, puede ocurrir. Yo leí un Cumbres Borrascosas que, bueno, si no lo hubiera leído anteriormente en otra edición diferente, no me hubiera gustado Cumbres Borrascosas, que parece mentira, ¿no? Que no te pueda gustar esa novela, ¿no? Una Pero sí que influye edición muchísimo. Una edición desmañada te genera una distancia con el texto que hace, a veces puede hacer que ni siquiera entres de una manera amable, o incluso entres con una cierta hostilidad, y en consecuencia no entres, por lo tanto, y no lo disfrutes, ¿no? Hablas de Cumbres Borrascosas, la penúltima cita de todos los libros, un libro con el público este trimestre será Cumbres Borrascosas. Ya hablaremos de ella largo y tendido. Muy interesante, insisto, este artículo acerca de, bueno, cómo evolucionó, está evolucionando el diseño de los libros en los últimos años. Un artículo escrito con lucidez, con espíritu crítico y con un cierto desencanto. Bueno, en cualquier caso, esta es mi primera aproximación al Gran Gatsby, una traducción de José Luis López Muñoz, un experto muy, muy reputado, Premio Nacional de Traducción a toda su obra ya hace unos años. Evidentemente esto ya no se encuentra hoy, no sé siquiera si en el circuito de las librerías de viejo. Evidentemente también Alfaguara tiene ediciones más actualizadas, ya con otra portada, ya con otro formato, en las que mantiene la traducción, sigue siendo la misma. Yo no tengo ninguna edición de Alfaguara posterior a esta. Ujú. Yo recomiendo también, por razones que otras veces en casos similares ya he apuntado, la edición de cátedra. El principal elemento diferenciador, más allá de la traducción, y luego hablaremos de la traducción, eh,
es que introduce, esta es de 2021, Ujú, un estudio preliminar formidable, que ocupa casi 150 páginas de una obra que por lo demás es muy breve. El Gran Gatsby es una novela corta, ¿no? ujú. El libro está traducido por María Luisa Venegas Lagüens. Luego hablaremos de algunos de los aspectos interesantes de la edición, ¿no? Con la excusa del tratamiento académico de este estudio preliminar del libro, quiero recomendar también este otro, Los papeles del Gran Gatsby. Este es muy reciente, es de 2025 y se ha sacado claramente con ocasión del centenario. Es un libro misceláneo editado por Juan Ignacio Guijarro González y traducido por José María Romero Barea para la sevillana editorial Atenaica, que incluye muchos textos relacionados con la novela. Además, bueno, pues se anticipan en esos cuentos, sobre todo cuentos, hay otros elementos, ahora veremos, digamos, el espíritu, la atmósfera, el clima, algunos temas claves del libro, la correspondencia parte de la correspondencia. Scott Fitzgerald llegó a escribir, según se dice, cerca de 3.000 cartas. Aquí hay una muestra de algunas cartas espigadas entre esa correspondencia, para escoger aquellas que más pistas pueden dar acerca de la novela, ¿no? Se incluye el prólogo a una reedición del Gran Gatsby del año 34, reseñas tanto críticas como tanto desfavorables como elogiosas del año 1925, cuando se publicó el libro, cartas de otros escritores notables en relación con este asunto, como T.S. Eliot o Edith Wharton o Gertrude Stein, y como digo, tres cuentos de Scott Fitzgerald que anticipan ese clima, ¿no? Ujú. Y luego hay dos ediciones más, ya puestos a completar, y no solamente los traigo porque son libros muy bonitos, ¿no? Pero los traigo también porque, como siempre, pretendo que, muy modestamente, ¿no? Que nuestros oyentes, que nuestros seguidores tengan más criterio a la hora de elegir, porque no es lo mismo, como acabamos de comentar hace un rato, no solamente la presentación formal, sino tampoco es igual la traducción, ¿no? Entonces, que tengan más criterio para poder elegir, si se van a acercar por primera vez al título, a elegir cuál es la editorial que les resulte más apetecible o más cercana a sus propios intereses. Es un librito y, por lo tanto, las ediciones habituales más voluminosas de Reino de Cordelia, en este caso es un libro muy pequeñito, pero de nuevo también muy manejable, Pero muy, muy hermosos los muy libros. bonito. Siempre, siempre te lo digo, pero es que son muy bonitos Son esos muy bonitos. Los libros. libros del Reino de Cordelia son preciosos, Mm, están muy cuidados. Como digo, el tamaño de letra es un tamaño también muy acogedor para quien tenga más dificultades. La traducción es la inevitable en la editorial Susana Carral. Y bueno, es un libro ya de 2012, pero que lleva 6 ediciones ya en este momento, porque como digo, el formato es muy bonito. Estos libros que son clásicos han perdido ya la posibilidad ya no tienen cerrado digamos, la jaula de las traducciones. Ya están libres de derechos, en tanto que son clásicos, y por ujú, tanto las editoriales pueden volver a sacarlos con traducciones nuevas. Entonces se multiplican las ediciones actuales, y mucho más en este año, en donde se está cumpliendo el centenario, ¿no? ujú. Todas las referencias que yo voy a hacer en el blog, y alguna a lo mejor aquí también, textuales a la novela, las he sacado de esta última edición que quiero presentar, que es la de Nórdica. Es una edición traducida también por un prestigioso traductor, José Manuel Álvarez Flórez, con unas ilustraciones singulares, no digo que Sí. especialmente atractivas, Mm. un tanto especiales, una forma, un acercamiento, Sí, bueno, parecen especial, cubistas, particular. parecen cubistas, ¿no? Figuras Sí, cubistas. sí, a medio camino de la pintura más así, más distorsionada Mm. y el cómic, ¿no? Ilustraciones de Ignasi Blanc. Entonces, bueno, cualquiera de ellas es muy recomendable y que quienes nos sigan y quieran leer el libro, pues elijan en función de sus preferencias, ¿no? Muy Ya bien. digo que las referencias que yo voy a dar, textuales, están todas extraídas de aquí, ¿no? Entonces, antes de empezar, hay montones de cosas, puedo hablar muchísimo de esta novela y de sus películas, intentaré controlarme lo más posible, ¿no? Quiero hablar antes de la traducción, porque como siempre, sabes que hemos hablado muchas veces aquí, hemos traído alguna vez algún libro monográfico centrado en la traducción, a mí me interesa mucho, ¿no? Me interesa mucho porque, claro, esta idea de que toda traducción es una recreación, ¿no? Y que
decimos, hemos leído El Gran Gatsby. Bueno, lo hemos leído la versión que hace del Gran Gatsby un determinado traductor. Entonces quiero centrarme en algunos ejemplos que además son curiosos y por tanto me permiten trasladar a quienes nos sigan pues algunas anécdotas casi, pero que, bueno, son relevantes, ¿no? Por ejemplo, una traducción que es llamativa, que a mí me llamó la atención, ¿no? Es un término, un latiguillo, con el que Gatsby se dirige recurrentemente a lo largo del texto a Nick Carraway. En este momento no puedo, tengo que, quienes nos sigan tienen que dar por hecho que saben quiénes son Gatsby y Nick Carraway. Luego hablaré de ellos. Son dos personajes sustanciales, fundamentalmente en Gatsby, que es el que da título a la novela, ¿no? Gatsby a Carraway se dirige a él siempre, utilizando, como digo, una especie de latiguillo, ¿no? En el preámbulo que hace Juan Ignacio Guijarro González, que es magnífico, a la edición de Cátedra, él cuenta cómo en las primeras ediciones del libro, en inglés, ese latiguillo aparecía como Old Fellow o Old Man. Al final, no se sabe muy bien por qué, Scott Fitzgerald, en las ediciones ya estables, canónicas, que las que han perdurado como el referente, utiliza All Sport. Bueno, parece que un gángster conocido de Scott Fitzgerald, famoso gángster de la época, que va a tener una traslación en la novela, como luego veremos, más Gerlach, un gángster al que había conocido Scott Fitzgerald en Long Island, utilizaba con mucha frecuencia el All Sport. Y entonces lo incorporó como eso, insisto, un motivo recurrente, de un acompañamiento, un cierre de frase, un vale, digamos, el equivalente a un vale. Bueno, yo tenía curiosidad porque, claro, cuando lo vuelves a leer, no me acordaba del pasado, cuando lo he vuelto a leer ahora, esa expresión en castellano sale con mucha frecuencia y me tomé la molestia de ver cómo estaba tratada en las diferentes ediciones, ¿no? La traducción, digamos, más convencional podría ser viejo amigo o mi buen amigo. ¿Vienes conmigo a no sé dónde? Mi buen amigo. Esa sería, ¿no? Entonces, fíjate, he cogido, sale muchas veces y por tanto he podido coger cualquier pasaje. He cogido uno muy significativo porque no solamente nos ilustra acerca de cómo se traduce de manera diferente esa expresión, sino también el resto de la frase. Quiero que quienes nos oigan se den cuenta de cómo el resto de la frase está bien traducida de maneras muy distintas, casi, no voy a decir radicalmente opuestas, pero sí muy, muy diferentes. Edición de Alfaguara. ¿Quieres acompañarme, viejo amigo? Es aquí mismo, en la playa del estuario. Reino de Cordelia dice, ¿quieres acompañarme, amigo? Ya no, viejo amigo. Sin alejarnos de la costa del estrecho. Ha desaparecido el estuario y ha desaparecido la playa. Ahora es la costa del estuario. Nórdica dice, ¿quieres venir conmigo, compañero? Solo cerca de la costa, por el estrecho. Cátedra elige, ¿quieres venir conmigo, socio? Solo cerca de la orilla, a lo largo del Sound. Bueno, no es relevante, porque en el fondo no es relevante. El que lo lee, socio. Bueno, pues a lo mejor le llama la atención que utilice permanentemente socio. Pero si comparas qué hay en la mentalidad del que traduce, qué conocimiento de la lengua, cómo intenta trasladar el espíritu de lo que transmite el personaje cuando dice all fellow, all friend, all man o all sport. Bueno, es muy interesante, ¿no? Pero no deja de ser trivial. Fíjate también que con respecto a esta misma expresión, de las dos de las cuatro películas que creo que se han hecho, yo he visto dos, ¿no? La de Jack Clayton, que es la del 74, Robert Redford, y luego la que tú decías, la más reciente de 2013 de Leonardo DiCaprio, ¿no? En la primera se habla de camarada, se traduce en el doblaje como camarada, que creo que es desafortunado, porque camarada tiene otro tipo de connotaciones que yo creo que no son las que están en la, digamos, cercanía, el compañerismo, la amistad incipiente entre Gatsby y Carraway, ¿no? La versión de 2013, Leonardo DiCaprio no para de decir All Sport permanentemente. Y en el doblaje lo traducen como compañero. Bueno, curiosidades sin más trascendencia. Vayamos a cosas que sí tienen trascendencia. Y sigo hablando de Vayamos, traducción. vayamos a ello. Por ejemplo, hay un término que tiene que ver con la corrección política. Entonces, claro, que salta a la vista en cuanto lo lees ahora.
porque es un tratamiento que lógicamente es de hace 100 años. Entonces, claro, no se trata, desde mi punto de vista, no se trata de expurgar la edición original y eliminar ese término. Pero sí, bueno, vamos a ver cómo lo han tratado en la actualidad. El término, bueno, parece que la edición más ortodoxa es una publicada, la definitiva, por Penguin Books en 1950, ¿no? Y ahí se utiliza un término para referirse a un personaje de raza judía que es Kaik. Es un texto, un término que parece que tiene connotaciones racistas. A partir del año 51, en las ediciones norteamericanas de la obra, ya no se habla de Kaik, se habla de Guy, que suena un poco parecido, Guy como tipo, como individuo, sin ningún tipo de connotación étnica o racial, ¿no? Hay otros textos, también ingleses, que en vez de Kaik hablan de Taik. Y Taik parece que es una palabra que se puede usar para referirse a un perro callejero, a una persona insignificante. Y ahí ya estamos con problemas de las connotaciones del término. Bueno, vamos a ver qué qué han hecho los traductores españoles en las ediciones que yo manejo. Fíjate lo que dice el traductor de cátedra. Es una mujer importante en la novela, no la principal, que habla de esta manera. Casi me caso con un sucio judío ridículo que me estuvo rondando durante años. Alfaguara dice, por poco me caso con un judío horrible que llevaba varios años detrás de mí. Nórdica señala, estuve a punto de casarme con un judío insignificante que llevaba años detrás de mí. Y Reino de Cordelia, más poderosa la editorial, dice, estuve a punto de casarme con un pilluelo que llevaba años detrás de mí. Claro, no sé cuál es la razón que está detrás de Susana Carral para optar por Pilluelo, pilluelo. pilluelo, pero vamos, Claro, pero en cualquier caso, si era judío, era judío, ¿no? si era judío, era judío. No es un pilluelo, no es un Claro, pilluelo. ¿no? Un pilluelo elimina un elemento que puede ser Es relevante. importante, es importante. Claro, puede ser importante. Entonces, bueno, muy interesante, ¿no? Y cierro ya con un tercer y último ejemplo relacionado con las traducciones, porque también este me parece sustancial, ¿no? Que es, y aquí no destripo nada, la última frase del libro. Eh, Catalogada como uno de los finales más legendarios de las letras norteamericanas, ¿no? Hasta tal punto es importante esa última frase que en la lápida que el matrimonio Fitzgerald, Francis y Zelda, comparte en el cementerio de St. Mary's Church, en Rockville, en el estado de Maryland, tiene esa frase, la lápida inscrita, ¿no? Dice Cátedra. Y así seguimos batallando, barcos a contracorriente, barloventeando incesantes hacia atrás, hacia el pasado. Eso es Cátedra. Alfaguara dice, de esta manera seguimos avanzando con laboriosidad, barcos contra la corriente, en regresión sin pausa hacia el pasado. Cordelia, así seguimos adelante, botes contra la contracorriente, obligados una y otra vez a poner rumbo hacia el pasado. Y Nórdica, que es la que más me gusta a mí, dice, y así seguimos, barcas a contracorriente, empujados sin cesar al pasado. Esta es la de José Manuel Álvarez Flores La para más Nórdica. sencilla, la más sencilla, la más sencilla, Más quizás. sencilla, A mí me gusta y más luego de la de cosas cátedra, raras. de todas maneras. Claro, la de cátedra, barloventeando. Bueno, a lo No, la mejor es de el que cátedra creo que era también bastante sencilla, la de cátedra. Ya, pero bueno, hablar de con laboriosidad, que dice Alfaguara, son términos que me gustan menos. En Mm. cualquier caso, lo dejo en un terreno que espero que no sea solamente anecdótico, que haga quizá reflexionar, o a mí me bastaría, obviamente, de una manera muy modesta, con que nuestros oyentes se preocuparan en adelante, si no lo han hecho hasta ahora, De de leer el las libro, de leer traducciones. el libro al menos, en la edición que sea, ¿no? Claro, de leer el libro, por supuesto, claro, y luego de que tengan que empiecen a tener, si no lo tienen ya, un cierto interés, una cierta curiosidad, un cierto cuidado en Sí, las bueno, y que vean traducciones, en también las la ediciones. importancia que tiene la traducción, ¿no? En cualquier libro que leamos que no esté escrito en lengua española, lo importante que es una buena traducción. Claro, porque fíjate, y no me resisto a poner otro, y es muy breve, ¿no? Drugstore. Es una palabra que se utiliza mucho en el libro. Salvo nórdica, que mantiene el término drugstore, Sí, porque todas yo las creo que demás lo lo conoce traducen. ya, todo el mundo entiende lo que es, Sí, ¿no? pero fíjate la cuestión. En nórdica traduce por droguería. Y ahí se pierden, porque drugstore va a tener que ver con las insinuaciones, que nunca son explícitas, las insinuaciones a ciertos negocios sucios que previsiblemente han sido la base de la fortuna del multimillonario que conocemos al empezar la novela, que es Jay Gatsby, ¿no? Ujú, De manera que, de nuevo, estamos hablando de cosas relevantes. Es decir, una ujú. droguería. Bueno, fue una droguería, iba a comprar una esponja. Hombre, no.
No, no es una droguería, es un lugar. Claro, ¿entiendes? Todo este tipo de connotaciones que de manera inconsciente están en la mente del lector, a mí me parecen interesantes, Sí. curiosas. Evidentemente me dirá la gente que nos siga, ¿no? Hay que tener tiempo para eso, ¿no? Para perder el tiempo en estas cosas. Bueno, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero yo creo que es algo Bueno, la más que verdad, eso, ¿no? Es darle a la importancia. lectura hay que dedicarle un tiempo, eso está Hay que claro, dedicar. para Bueno, poder disfrutar mucho de ella. Bueno, vamos, si te parece, ya con el sí, nos argumento, pero sin metemos en. destripar, como tú sueles decir, sin Sí, destripar pero es que es muy mucho. difícil, ¿no? Es muy difícil. Yo creo que es casi imposible en el caso del Gran Gatsby, ¿no? No voy a intentar, Bueno, yo no recuerdo a la desvelar, ¿no? Daisy, que, bueno, era Daisy, a ver, la Mia Farrow, ¿no? Era La película Daisy. de Robert Redford es Mia Farrow, sí. Entonces, luego hablamos de esa película, ¿no? Y de qué supone para mí, de cara a la construcción del personaje, las figuras de Robert Redford y de Mia Farrow, ¿no? Bueno, como digo, es casi infranqueable el obstáculo de no contar nada para hacer una reseña medianamente sustanciosa, que aporte a un posible lector razones del interés del libro, ¿no? Entonces, bueno, me intentaré de una manera, así, si soy muy austero, zanjo la reseña aquí. Y zanjo la reseña aquí diciendo, El Gran Gatsby es la historia de un millonario, joven, enamorado de una mujer que lo abandonó hace años, cuando él era pobre, para casarse con otro, y que este millonario construye su vida entera en torno a la expectativa de volver a verla después de un largo tiempo de separación. Punto final, no he destripado nada y ya está, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, habrá que decir quién es este millonario. ¿Cómo voy a hablar, y creo que debo hacerlo, de las connotaciones socio-históricas, socioeconómicas, sociales, culturales de la época si no cuento esta situación? ¿Cómo no voy a hablar de las diferencias de clases? Tengo que hablar de la diferencia de clases porque es un elemento fundamental, el planteamiento del conflicto entre clases, y para eso tengo que decir ciertos aspectos. Hay mucha gente, tampoco hay mucha gente que me siga, pero de la gente que me sigue hay mucha que se queja de que destripo demasiado. Y bueno, excusatio, ¿no? ¿Cómo es? Excusatio no petita, accusatio manifiesta. Bueno, está pedida en cierto modo la Bueno, pero excusa, yo ¿no? creo Me que está pidiendo. complementa muy bien, ¿no? Lo que puede ser el libro, la lectura del libro, con todo lo que se aporta, es algo adicional. La lectura Claro, del libro es otra cosa, siempre. claro, bueno, uno no quiere desvelar, oye, el asesino era el mayordomo, ¿no? Claro, pero en cualquier caso es casi inevitable, ¿no? Entonces, una síntesis que intente evitar los elementos sustanciales, ¿no? La novela comienza después de la Guerra Mundial, es una novela del 1925, de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, con la mudanza de un joven que es graduado en Yale y con ciertas veleidades literarias, que es este Nick Carraway al que ya me he referido. Él viene de una familia acomodada del medio oeste norteamericano y llega a West Egg, el huevo del oeste, que solo existe en la ficción, pero tiene un trasunto real en Long Island, en las afueras de Nueva York, ¿no? Allí alquila una casa muy modesta, no se puede permitir otra cosa, y es vecina, la casa, parcela con parcela, a una mansión ya muy lujosa de un hombre misterioso, algo esquivo, con el que no logra hablar y a duras penas logra ver, resulta ser el millonario Jay Gatsby, un hombre reservado y enigmático, ¿no? Cruzando la bahía, Nick visita a su prima Daisy y también, lógicamente, a su multimillonario marido, Tom Buchanan. Y ellos están en el East Egg, el huevo del este, al otro lado de la bahía, pero con connotaciones. Ambos lados de la bahía ya tienen connotaciones vinculadas con esto que he contado de, digamos, lo económico, la clase social. El East Egg es el lugar de la tradición, de la aristocracia tradicional de Norteamérica, ¿no? Frente al otro lado, desde donde los mira Nick Carraway y donde está también Gatsby, que es la riqueza advenediza de los nuevos ricos Ujú. que habitan, como digo, el otro lado de la bahía, ¿no? En la visita primera que hace Nick a su prima, los Buchanan, se reencuentra con Tom, que fue su compañero en la facultad. Bueno, se encuentra un Tom muy agresivo, aparte de su físico muy corpulento, muy poderoso, un hombre prepotente, arrogante, displicente, y a su prima Daisy, que es una mujer muy atractiva, acompañada de Jordan Baker, una conocida jugadora de golf, las dos muy atractivas, pero muy frías, muy sofisticadas, muy elegantes, muy etéreas, muy evanescentes, muy superficiales también, ¿no? Nick percibe muy pronto, y no estoy destripando nada porque esto pasa muy pronto, las tensiones en el matrimonio. Tom mantiene una relación adúltera con Myrtle Wilson, que es la esposa de un mecánico,
que viven en otra zona Qué buena ya muy humilde. interpretación. No recuerdo a la actriz, pero sí, sí, me Karen acuerdo Black. perfectamente de su cara. Qué buena interpretación hacía. En la versión Magnífica. en la versión del 74 es Karen Black. Luego hablaremos de la actual. Mm. Vive en otro mundo, es un mundo proletario en realidad, muy alejado, ¿no? Bueno, Tom mantiene una relación con ella. Y bueno, Nick, desde su casa, observa con curiosidad y con una cierta dosis de, digamos, de intriga, cómo prácticamente todas las noches su vecino, con el que, como digo, no ha logrado hablar todavía, sale a los inmensos jardines, al borde de la bahía, y bueno, contempla todas las noches, ya en el crepúsculo, contempla. Voy a leer un fragmento muy breve. Contempló, dice Nick, cómo su vecino estiró los brazos hacia el mar oscuro de una forma extraña, y a pesar de la distancia que nos separaba, habría jurado que estaba temblando. Miré involuntariamente hacia el mar y solo distinguí a lo lejos una diminuta luz verde que podría ser el extremo de un embarcadero. Cuando busqué de nuevo a Gatsby, se había desvanecido y de nuevo me encontraba solo en la agitada oscuridad. Nick ve cómo todos los días Gatsby mira al otro lado y lo único que ve es una lucecita verde que va a tener un extraordinario valor simbólico en la Mm. novela. Bueno, curioso ante el misterio de su vecino tan enigmático, bueno, él sigue haciendo su vida, Nick, en su casa, empieza su trabajo en Nueva York, hasta que por fin consigue ser invitado a una de las fastuosas fiestas desbordantes de Nick en su casa. Y allí conoce a ese anfitrión hasta entonces algo distante, ¿no? Empiezan a estrechar la amistad, se va abriendo y ahí conoce la historia de boca del propio Gatsby, la historia del personaje, ¿no? 5 años antes, en 1917, cuando él era Gatsby, no tenía ni oficio ni beneficio, era un joven militar que estaba dispuesto ya a partir para Europa en la Primera Guerra Mundial. Conoció a una Daisy Fay, entonces no era Buchanan, lógicamente, de solo 17 años, y cayó ante ese encanto y esa fascinación de aquella mujer, aquella niña, cayó rendido, enamorado. Sin embargo, bueno, las diferencias de clase ostensibles, la pobreza y la falta de futuro del propio Gatsby, provocan, después de un noviazgo apasionado, provocan la ruptura de la relación, él se va a la guerra y hasta que vuelve lo que ocurre es que Daisy se encandila de este arrebatador, de este inmensamente rico Tom Buchanan, se casa con él, se instala en Chicago. Cuando este Gatsby vuelve de la guerra, ha perdido a su amor, se embarca en operaciones más o menos turbias, de las que solamente se nos dejan pinceladitas, a lo largo no se habla expresamente del origen de la fortuna de Gatsby, se embarca en ese tipo de operaciones, se llega a convertirse en un millonario y bueno, con su riqueza se compra la inmensa mansión enfrente. Cuando le llega la noticia pierde el rastro de Daisy, pero cuando acaba investigando y encuentra que está instalada en esa casa del otro lado de la bahía compra la inmensa mansión, se instala en ella todos los días, perdón, se instala en ella a vivir y todos los días sale al borde del mar para vislumbrar la lucecita verde, que es la que, bueno, da prueba de la existencia en el otro lado, a escasos kilómetros, en el otro lado de una Daisy a la que ha perdido en esa peripecia vital anterior. Y ahí me quedo. No voy a entrar en más cosas, simplemente diré, sin que afecte a lo esencial de la trama, que por el camino pues va a haber infinidad de situaciones, va a haber drama, va a haber muertes, va a haber intensidad, va a haber el reencuentro, evidentemente, pero no voy a contar cómo termina desde el punto de vista de ese hilo conductor. Va a haber, bueno, apasionamiento, va a haber infinidad de peripecias y todo termina con Nick, a los pocos meses, Nick es el narrador, abandonando Nueva York, desencantado, dejando la célebre meditación final de la que hablábamos, somos barcos a contracorriente, Ujú. Termina en pasado. todo caso con sabiduría, ¿no? Con la sabiduría que da la Claro, vida, ¿no? claro, claro. Y con ese mensaje de fondo que ya quiero anticipar, luego hablaremos de algunos de los temas de la novela, ¿no? Que es la imposibilidad de escapar del tiempo y sobre todo el carácter ilusorio de los sueños. En particular, y esta sería la lectura más vinculada a la historia o a la sociología, ¿no? Que es en particular el sueño, el American Dream, ¿no? Este sueño
bueno, de que todo ser humano, sin importar su origen social, su condición económica, puede en un país norteamericano, bollante, exultante de riqueza, sobre todo en aquella época, después de la guerra, puede alcanzar la prosperidad, puede alcanzar el éxito, puede alcanzar la felicidad, como está en la Constitución norteamericana, ¿no? Una vida mejor a través del esfuerzo, a través del mérito, a través del trabajo duro. Bueno, esa carga de profundidad que contiene el Gran Gatsby sobre el sueño americano está ahí esbozada, en esa huida desencantada, en esa marcha desencantada de Nick Carraway, del narrador, cuando deja aquel paréntesis, en cierto modo ilusorio, de su vida, en donde tuvo contacto con una sociedad, una parte de la sociedad muy alejada de su vida real, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, esta es la idea, digamos, no he desvelado lo fundamental. Entonces, aquí hay muchos frentes. Insisto, un clásico es un clásico porque admite infinidad de lecturas, ¿no? Y entonces, pues quiero participar de estas lecturas también, de estos distintos enfoques a quienes nos sigan, ¿no? Hay por de pronto una trama. La trama en sí misma es fascinante, es melodramática realmente, pero bueno, hay un punto de intriga y sobre todo la cuestión, ya llamaríamos romántica, ¿no? ¿En qué acabará esta pasión amorosa, ¿no? ¿Se van a reencontrar? ¿Con qué efectos, ¿no? ¿Cómo va a ser, en un plano que ya no es estrictamente el romántico? ¿Qué ocurrirá con el destino de los protagonistas? ¿No? De manera que esa dimensión existe, ¿no? Este querer avanzar subyugado por una narración que nos ha puesto en contacto con unas vidas que no, inconclusas y que, lógicamente, queremos ver esa conclusión, ¿no? Ujú. Pero también interesa por la densidad muy poderosa, dramática, temática, estilística, ¿no? Por esa capacidad que decía de operar en diferentes niveles de lectura, por la construcción muy profunda, la hondura en la construcción de los personajes. No solamente los tres principales, Jay Gatsby, Daisy y el narrador Nick, sino también toda una pléyade de los que orbitan en torno a ellos, ¿no? Tom Buchanan, Jordan, la jugadora de golf, amiga de Daisy, Myrtle y George Wilson, Myrtle la amante de Tom y George su Ujú. marido, este judío, amigo judío de Gatsby, de perfil sinuoso, Meyer Wolfgen, que es el que está inspirado en ese gángster del que hablaba al principio. Luego otro frente interesantísimo, voy a comentar luego brevemente, si puedo, cada uno de ellos, la descripción del contexto histórico y social de los Estados Unidos, con una representación muy fiel de una época que conocemos por muchas vías, por el cine, por otras obras literarias, que es la era del jazz, ¿no? Una expresión acuñada por el propio Fitzgerald, ¿no? Y hay algunos rasgos de esta época que yo creo que ya están unidos indisolublemente a la novela. Es decir, esa época es el Gran Gatsby, ¿no? Por tanto, eso es un logro considerable. Que una descripción de una época histórica se vincule de A por vida una a obra, una novela desde es, luego, es una maravilla, luego. ¿no? Realmente es Sí, algo bueno, que se consigue en ocasiones muy, muy, muy singulares, ¿no? Y luego, como digo, los temas, ya diríamos, de valor universal que hacen que la novela pueda ser leída y entendida y disfrutada y apreciada en la actualidad, ¿no? Luego el valor simbólico está lleno de símbolos, de metáforas recurrentes, muy interesantes, el uso de ciertos recursos literarios, ella ha anticipado alguno, que es la voz de un narrador, Nick Carraway, que simultáneamente está y no está. Está porque está conviviendo con ese núcleo social durante esa época y narra, pero a la vez, por tanto, narra con cercanía, porque crea vínculos, los tiene, con Daisy es primo de Daisy, pero crea vínculos de afinidad y de cercanía, pero a la vez es distante, su mirada es muy escéptica y eso le da una amplitud a la novela extraordinaria, ¿no? Y luego hay algo que es lo que le queda a uno viendo, lo que le queda, digamos, desde el punto de vista de sensación o de emoción, ¿no? Después de leer la novela, que es yo creo que es lo que recordamos después de mucho tiempo, es lo que yo recordaba de esta novela, ¿no? La atmósfera, digamos, de encantamiento, de ilusión, un punto de romanticismo, de poesía, sí, también de trágica. trajes blancos, Sí, gasas. bueno, es en la película, claro, en la película, la primera película se refuerza Mm, ese tono evanescente, ujú. con una imagen, bueno, muy blanca, mucha veladura en los planos, el uso del flu, muy típico de los 70, ¿no? Mm. Pero este tono triste, lírico, hasta sublime, podríamos decir. Hay una idea como de melancolía, de desencanto,
también de belleza y de ensoñación, que es a mí lo que más quizá me gusta de la novela, ¿no? Entonces, bueno, si te parece, analizamos así por encima, Sí. analizamos, comento, doy pistitas de Mm. alguna de estos hilos, ¿no? Primero lo que salta a la vista es la idea del contexto, ¿no? Scott Fitzgerald escribió la novela, claro, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. Esa es una época histórica muy importante, ¿no? Una época que es el nacimiento de Estados Unidos como gran potencia mundial. Mm. Evidentemente eso se desarrolla sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, esa Primera Guerra Mundial, esos años son los locos años 20. Incluso ahora, a La propósito Belle de... Époque, ¿eh? la Belle Époque, ¿no? Claro, la Belle Époque en Europa, en París, y en el otro frente, Nueva York, ¿no? Que en realidad es el momento en el que Nueva York eclosiona también como alternativa a la Europa de París, ¿no? Mm. No, digo que en estos años, en la actualidad, yo ya he leído algunos artículos que intentan, bueno, establecer un paralelismo también, si podríamos hablar de unos años 20, los nuestros de ahora, que tengan algún tipo de concomitancia con aquel pasado, ¿no? Bueno, hay una película, por cierto, de los locos años 20 con ese título de Roaring Twenties, genial, un clásico de Raoul Walsh con James Cagney, una película de cine negro con James Cagney, magnífico, en el papel principal, ¿no? Es la época de una expansión económica muy, muy notable en Estados Unidos, la idea, el momento de acelerado proceso de modernización, de industrialización, fenómeno de urbanización creciente, el desarrollo de la sociedad de consumo. Evidentemente tendremos a partir de del 45 de la Segunda Guerra Mundial otro fenómeno más acentuado en esta misma dirección, ¿no? El auge en este entonces de la primera cultura de masas, un mundo optimista, un mundo, digamos, de exuberante. Y eso va a tener su reflejo en las fiestas multitudinarias, fastuosas de Gatsby, ¿no? Pero también un mundo de profundas tensiones sociales, ¿no? De desigualdades económicas sangrantes, de discriminación racial, de auge del Ku Klux Klan, y eso está en la novela, muy larvado, pero está. Un mundo bueno, del florecimiento del crimen organizado, y es la ley seca, Claro. y eso sí que está en la novela, claramente, ¿no? Mm. Aparte de que, y lo dejo aquí, no espero no destripar gran cosa, pero creo que los atisbos, las pistas, los indicios que se nos dan del origen de la repentina fortuna de Gatsby van por ahí. Parece que se ha lucrado con este tipo de negocios de la noche a la mañana convertirse de un don nadie a un multimillonario. Hay apuntes muy claros acerca de la prohibición del alcohol como elemento desencadenante bueno, la fortuna de Gatsby, ¿no? Es un mundo en esa época también, y todo está en la novela, marcado por una corriente de conservadurismo muy notable, ¿no? Represión política de disidentes, normativa, leyes anti-inmigración. Y todo esto, como digo, aflora, no de manera explícita, no es un ensayo, obviamente, pero como telón de fondo que se percibe, está presente, ¿no? Y luego también un elemento sustancial, que es una era de transformación vertiginosa de la mujer, del papel de la mujer en la sociedad, ¿no? Con un personaje o una figura emblemática que son las flappers. Son estas chicas a las que remite también la Belle Époque, ¿no? Mujeres rutilantes, Mujeres que fuman, transgresoras, que fuman, que beben, que ¿no? fuman, que tienen una vida muy libre en todos los sentidos, son símbolo de emancipación, de modernidad, las faldas cortas, los cortes de pelo aquellos, el bob cut, aquel corte tipo tazón, digamos, tipo chico, ¿no? El cabello corto, aquel flequillo significativo que hemos visto en el cine 50.000 veces, ¿no? Sí. Con esas conductas atrevidas, aquellos bailes desaforados, el jazz nada Charleston, convencional, ¿no? el Charleston, no era que no fuera convencional, es que era vertiginoso, ya apuntaba, por lo tanto, a unas conductas no convencionales, no respetadas, no respetables, más diríamos, podríamos decirlo. La ausencia de prejuicios, el desafío ostensible, en muchos casos, ¿no? A las convenciones. Entonces, bueno, esto está muy presente porque Daisy lo es y su amiga Jordan Baker es claramente no sé si es flapper, como se dice, o flaper, habría que decir, ¿no? Y sobre todo la cohorte de mujeres que aparecen por las mansiones en donde hay fiestas, encajan la mayor parte de ellas
en este estereotipo. Y por supuesto, el cine, las dos versiones de las que hablaremos, recrean esas figuras claramente, ¿no? Muy, muy claramente. Luego interesa también, como curiosidad, las concomitancias que tiene la novela con la propia biografía del autor. Scott Fitzgerald proviene de una familia de clase media y soñaba hasta la obsesión con el ascenso social, con la sofisticación de la alta sociedad, siendo consciente, como lo será su personaje, de los límites que impone el origen. Entonces, bueno, hay una especie como de, en Gatsby, pero reflejo del propio escritor, hay una página, un par de ellas, en donde realmente la novela lo que hace es enumerar nombres, apellidos, profesiones, cargos, logros de los personajes que asisten a una fiesta. Que en una muestra, por supuesto, desde el punto de vista estrictamente de transmisión de un argumento, de desarrollo de una trama, irrelevantes. Por lo tanto, no son irrelevantes. Por lo tanto, si no obedecen a esa lógica, deben obedecer a otra. Y lo que está subyacente es este demostrar la fascinación por un cierto prestigio. Serían, diríamos, los influencers de la época. Y esta necesidad de dejar constancia de me muevo en este. Fíjate quién está. Ah, estamos viendo. Ah, ahora saludo a. Ahora aquí está presente no sé quién. Muy interesante, ¿no? Trasunto, como digo, de las vidas, con muchas diferencias, de la propia relación entre Gatsby y Daisy, de la relación también convulsa en algunos casos entre Francis y su esposa Zelda, ¿no? Los personajes son también muy interesantes, no puedo entrar demasiado, cada uno está dotado de su valor simbólico. Gatsby es el self-made man, el hombre hecho a sí mismo, es aquel que desde la nada, y representando este espíritu norteamericano, pues bueno, crecimiento y el éxito a partir del esfuerzo, de la constancia, de la ambición noble, pero con un elemento oscuro. Para llegar ahí casi siempre necesitamos medios poco claros, ética dudosa, movimientos abiertamente ilícitos, bueno, es una reflexión interesante, ¿no? Tiene peso más allá de la connotación esta negativa como un reflejo del héroe trágico moderno, ¿no? Este es un iluso, vive anclado en el paraíso perdido de la relación con Daisy, en el ideal irrealizable, y por lo tanto esta idea del fracaso, de la lucha por algo irrecuperable, es muy bonita en tanto que uno, como ser humano realmente, coincide, entiende perfectamente esa dimensión de nuestra vida, ¿no? Que es la dimensión de la lucha por los sueños, la voluntad de mantener vivos, la intensidad del deseo, la constancia en ir detrás de una quimera. Y bueno, no sé si destripo, pero bueno, no lo destripo porque la vida es así, ¿no? Y entonces, bueno, el fracaso inevitable que casi siempre conlleva ese tipo de experiencia, ¿no? Esa figura de Gatsby como héroe, a mí me gusta, héroe trágico, ¿no? Daisy es a la vez, hay un juego dual también en muchos aspectos de la novela, ¿no? Daisy es, por un lado, la mujer ideal, la ilusión del amor, pero a la vez, o sea, una especie como de ideal femenino de la época, pero a la vez es el materialismo, es la superficialidad, es el privilegio de las clases dominantes, es el egoísmo, la atracción por el dinero, la subordinación de los sentimientos a la riqueza material. Tom es un hombre, bueno, hoy llamaríamos, con la lógica que dan ya, que han pasado pues 100 años, hablaríamos de él como un fascista en germen, ¿no? Muy racista, muy xenófobo. El personaje de Nick es genial, es excelente. Este papel doble de dentro y fuera, como decía antes, no pertenece, pero a la vez coexiste y convive con esa clase. Muy interesante los personajes de la amante y su marido, porque son la clase baja, atrapada en la miseria, en la explotación. Jordan Baker, la jugadora del golf, es muy atractiva, pero hay en ella también cinismo, practicidad, mucho cálculo, hace trampas, deshonestidad. Muy interesante el personaje de Meyer por razones externas al propio personaje de Meyer Wolfsheim. Es un gángster de existencia real, es el responsable, está basado en un personaje responsable de uno de los mayores escándalos de la historia del deporte en Estados Unidos. Amañó las finales del campeonato de béisbol del año 19, esto está documentado, ¿no? Y bueno, la polémica que genera su figura es por la descripción, en la novela me refiero, es por la descripción que se hace de él, ¿no? Es demasiado tópica, ¿no? La caracterización física ya, una nariz muy grande, con alusiones reiteradas a su nariz, la incapacidad que tiene el personaje para pronunciar correctamente en inglés, una especie de caricatura despreciativa, ¿no?
Pero luego el hecho de que se llame Wolfsheim, con la palabra wolf, lobo, dentro de él, su apellido, sí que da ciertas connotaciones de depredación que podrían asociarse desde una lectura antisemita en la época, ¿no? A alguien, bueno, al tópico del judío, ¿no? Luce en unos gemelos que tiene de marfil, y lo dice literalmente, excelentes especímenes de molares humanos. De manera que la caricatura es demasiado burda, no se sostiene con lógica de hoy, ¿no? Y luego, por cerrar ya, porque no tenemos demasiado tiempo y quiero hablar de las películas, está esta idea de, como temas universales, el choque entre ilusión y realidad, el juego del amor y el deseo, el paso del tiempo y la memoria, lo que decía de las contradicciones, la desigualdad social, el conflicto entre las clases, como elementos, digamos, quizá más interesantes desde el punto de vista del contenido. Y desde el punto de vista del estilo, de los recursos literarios, cierro ya antes de entrar en las películas, está este papel de participante y observador de Nick Carraway, que permite una visión de las cosas, de los hechos narrados, íntima, subjetiva, introspectiva, pero a la vez una visión distante que, sin prejuicios, sin implicarse, destripa, en cierto modo, las tensiones morales, sociales. Le permite también esa mirada desde fuera introducir en el texto reflexiones filosóficas, morales, sobre la sociedad, sobre los personajes, y por lo tanto, bueno, como decía hace un rato, nos da una perspectiva de aquello que se nos cuenta, de la historia, mucho más profunda, mucho más amplia, mucho más rica, ¿no? Ujú. Economía narrativa, una prosa muy precisa, muy condensada, no se va por las ramas, muy lírica, muy musical, con tono poético. Yo voy a dejar en el blog diferentes fragmentos del libro en donde se manifiesta ese tono muy, muy lírico. Voy a leer uno muy breve. Durante un instante, la última luz del sol iluminó su rostro con romántico afecto. Su voz me obligó a inclinarme hacia adelante mientras escuchaba conteniendo la respiración. Luego se disipó el brillo. Las luces la abandonaron con la tristeza lenta de los niños cuando dejan una agradable calle al caer la noche. Este es el tono. Es decir, no es una descripción neutra de los hechos. Hay mucha poesía y es constante. El lector se está encontrando permanentemente con fragmentos muy bellos de este estilo. Hay un punto también interesante de ironía, de ambigüedad. Precisamente por estos comentarios de Nick, mordaces, sobre la sociedad, sobre los personajes, sobre los acontecimientos descritos, ¿no? Ah, este Carraway se permite cuestionar la moral de Gatsby, la autenticidad de Gatsby, la moral de Daisy, la justicia de los hechos trágicos que se cuentan en la novela. El narrador, el escritor no se moja, pero Nick Carraway sí, ¿no? Y luego hay muchos elementos, cuatro fundamentales, quiero resaltar y cierro, sin interpretarlos demasiado, cuatro elementos que tienen un simbolismo muy claro en la novela y que han pasado al cine, ¿no? El faro verde, que es un faro que refleja que del otro lado está tu sueño, pero es una lucecita que se enciende y se apaga, por lo tanto ese sueño es fugaz, es evanescente, se pierde. Está el Valle de Cenizas, que se describe de una manera, es un lugar que está a medio camino del West Egg y East Egg, donde viven los personajes, y Nueva York. Por lo tanto, hay que pasar para ir o para volver a Nueva York, hay que pasar por ahí. Y está descrito como un lugar lleno de suciedad, muy lumpen proletariado realmente. Un elemento simbólico muy claro, refleja la lucha de clases, pues si no la lucha, sí por lo menos la desigualdad de clases. En ese paisaje del Valle de Cenizas, hay un anuncio en la carretera que es una óptica. Y ahí está ilustrada con los ojos del doctor Eckelburg. Esos ojos se resaltan más de una vez en la novela y pasa a las películas. Y esos ojos son una mirada externa, crítica, de culpabilidad. Es decir, que desde fuera, una mirada de conciencia, diríamos, tiene ese valor simbólico. Y por último está
clarísimo valor, aparte del real, simbólico de los coches, los automóviles último modelo, las fiestas fastuosas, que representan, por un lado, la modernidad, el optimismo, la sociedad que crece, pero a la vez la frivolidad, esta visión un poco superficial de la época, ¿no? De manera que, bueno, una novela espléndida que, como digo, solo moviéndose en estos diferentes planos, ya al margen de la historia en sí, ya da para horas y horas de disfrute, ¿no? Y las películas, no sé si Las tenemos tiempo, películas, por lo menos para mencionar cuatro detalles en torno a ellas. sí, cuatro detalles. La primera del 74, dirigida por Jack Clayton, guión de Francis Ford Coppola, que venía de haber ganado 2 Oscars con las 2 primeras entregas del Padrino. Robert Redford y Mia Farrow, como decíamos. Bruce Dern, bueno, un actor que ha tenido una carrera menor, como Tom Buchanan. Y Karen Black, como te decía, en el papel de Myrtle. La película es muy respetuosa con el texto, pero pierde, a mi juicio, vista ahora, yo también la vi en su momento, pero la he vuelto a ver ahora, la intensidad, la emoción, el lirismo, la profundidad, la ambigüedad de la novela, ¿no? Es una película con un tratamiento cinematográfico que ya apuntábamos muy de los 70, una ambientación evanescente, el blanco al que te referías, la iluminación muy suave, el flu muy romántico pero usado quizá en exceso, una fotografía muy vaporosa. Ganó 2 Oscars menores, a menores, bueno, mejor banda sonora y mejor diseño de vestuario, y este es muy relevante, ¿no? Porque la dirección artística, los decorados, los ambientes, las vestimentas, los automóviles, las fiestas, a mi juicio son la mayor virtud, ¿no? Ujú. Redford no es, para mí, Gatsby. Le falta el drama, le falta la tragedia interior, evidentemente es muy guapo, hace el papel magníficamente, pero le falta estandura desde mi punto de vista, pero no por carencias actorales, ¿no? Sino es que no es el personaje, desde mi punto de vista. Farrow sí que encaja, Mia Farrow encaja en el papel de mujer frágil, mujer etérea, pero tampoco me da a mí esa profundidad que tiene de contradicciones, de conflicto. En el que me gusta mucho Sam Watterson en el papel de Nick Carraway. Ujú. Creo que hace el papel, está perfectamente, el que ha hecho el casting lo ha calcado. Ujú. Luego hay otra adaptación, que es la cuarta en total, yo las 2 primeras las desconozco, hay una muda, creo. La última es de 2013. Es la más polémica desde el punto de vista de crítica, de público, ha tenido éxito, pero ha sido polémica, dirigida por Baz Luhrmann, un director excesivo, luego hablaré de alguna película más de él, Ujú. que bueno, quiere actualizar la historia base. Entonces, bueno, la estructura de la historia base se mantiene bastante fielmente, ¿no? Lo que ocurre es que hace cambios, hay un cambio en el comienzo, por ejemplo, en el comienzo de la película, Nick le cuenta su historia retrospectivamente, no al lector, no sino a un psicólogo que no está en la novela. Y luego, por ejemplo, hay un arrebato de ira furibundo de Gatsby que en la novela no está, y está en la película, ¿no? Entonces, lo que hace el director es someter la película, y el verbo es adecuado, la somete realmente, somete la novela, digo, a una estética muy moderna. Entonces, el tratamiento cinematográfico y musical es muy atrevido, muy poco convencional. Y eso es lo que ha generado las críticas en el sentido de que quizá desvirtúa. Entonces, bueno, desde el punto desvirtúa la esencia de la novela, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista cinematográfico, y estoy cerrando, planificación desbocada, efectos de cómic, zooms vertiginosos, movimientos de cámara meteóricos, un colorido resplandeciente, efectos visuales trepidantes, una estética muy barroca, muy recargada, una especie de videoclip extendido. Son Ujú. 2 horas y 20 minutos de metraje, ¿no? Y luego la banda sonora anacrónica, porque es una banda sonora actual. Apenas hay temas de la época y cuando los introduce recreados con tratamientos de, digamos, hip hop, ¿no? Es una banda sonora espléndida, vibrante, formidable, con la presencia de la orquesta, una presencia predominante de la orquesta del siempre elegante Brian Ferry, y luego la participación muy actual entonces, quizá hoy no tanto, de Melisandre, Sia, Lana del Rey, Florence and the Machine, Ujú. Jack White, Beyoncé con su marido Jay-Z, y bueno, marca de la casa de Baz Luhrmann, que había hecho algo similar en Romeo y Julieta, del año Ah, 96, sí. y en Moulin Rouge, de 2001.
Entonces, bueno, la película, a pesar de todo, es interesante. Que también tuvo Cuenta con Oscar, Leonardo ¿no? El DiCaprio. Moulin Rouge sí que tuvo Oscar, ¿no? Con Nicole Sí, Kidman. yo no recuerdo ahora, pero sí, seguro que sí. Por supuesto, la banda sonora es espléndida Mm. y bueno, pero lo saca de su contexto. ¿Cómo se llama? Mm, bueno, no recuerdo el nombre del Ewan McGregor en el Eso papel es, principal eso y es. está la australiana Nicole Nicole Kidman. Kidman, Mm. lo saca de su territorio de confort, ¿no? Bueno, Dicen que entonces, canta bueno, en bien esta está. Nicole Kidman. La alaban mucho cuando canta Nicole Kidman. Sí, bueno. Aquí está Leonardo DiCaprio, que tampoco lo veo mucho en Gatsby. Eh, Carey Mulligan, que a mí me gusta mucho en todos los sentidos, en el papel de Daisy. Bueno, es muy lánguida y por tanto también y algo delicada y puede encajar ahí. Y luego Tobey Maguire, que a mí no me gusta nada en el papel de Nick Carraway, muy histriónico. Ganó 2 Oscars también, pero también menores, a diseño de producción y diseño de vestuario, porque desde ese punto de vista artístico es una maravilla, ¿no? Y bueno, el New York Times, cuando salió la película, hay una crítica furibunda que no me resisto a comentar. Dice: la ruidosa adaptación de Luhrmann podía disfrutarse siempre y cuando no se tuviera en cuenta la novela de Fitzgerald. Vale, pues bien, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Sí, hay Una cosa totalmente diferente. sí, bueno, Totalmente está diferente. evidentemente la historia, pero bueno. Mm. Muy bien, Alberto. Pues yo creo que alguno de los temas o de los cantantes que has Sí, mencionado va a servir precisamente para claro. poner el punto y final, ¿no? Creo que Lana del Rey, Sí, quizás, ¿no? sí, podía haber cogido canciones de los años 20 que hay en la propia novela, ¿no? E interpretadas por intérpretes de entonces. Pero es que a mí me gusta mucho Lana del Rey. Lana del Rey me gusta muchísimo como cantante. Y la canción, además, que eligió quien lo haya elegido, probablemente el director, para acompañar la banda sonora o formar parte de la banda sonora, a mí también me parece espléndida, ¿no? Young and Beautiful, joven y bella, que me parece que además que describe muy bien la atmósfera y el espíritu de la novela, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Alberto, por esta propuesta magnífica. Te esperamos la semana que viene. Muy bien, pues hasta la semana que viene Hasta la entonces. semana que viene.